Bien, es un privilegio esta tarde contar con la presencia del ingeniero don Juan Marcus. Él es fundador y gerente de la empresa JMS Ingenieros Consultores, que trabajan en las distintas subespecialidades que tiene la ingeniería. La invitación de hoy básicamente es para hablar de edificación en madera. Y la edificación en madera, que es un tema al cual nosotros nos estamos aproximando en la asignatura de taller, es también un tema que ha convocado el interés profesional de don Juan. Él, a través de su desempeño profesional, ha participado activamente en explorar nuevos usos y promocionar el uso de la madera también. Yo tengo la experiencia personal, por lo tanto lo puedo decir en primera persona, que trabajar con su oficina siempre ha sido un gusto, un privilegio, y la experiencia me ha dejado, he aprendido mucho o he querido aprender mucho, porque siempre han tenido la flexibilidad para tratar de entender cuáles son los conceptos de arquitectura que están detrás de una propuesta e ir generando una retroalimentación con los conocimientos estructurales. Y eso es algo que se valora muchísimo. Así que bueno, sin mayor preámbulo, dejo con ustedes a don Juan Marcus y espero que lo disfruten. Las preguntas, no sé si las van haciendo en el minuto o las dejan para el final. Al final mejor. Al final las preguntas. Bien. Ya, en primer lugar, muchas gracias, Pablo. Para mí también es un privilegio el poder estar frente a una audiencia tan grande, tan joven. Y la misión que tengo yo es entusiasmarlos con la madera como material para hacer obras, y ahora vamos a orientarlo a edificaciones. Con madera hemos hecho también puentes, hemos hecho estructuras de grandes luces como gimnasios, piscinas techadas, pero en esta oportunidad vamos a mostrar las nuevas tendencias, qué es lo que está sucediendo en Europa y Canadá, que son los países que llevan la delantera en el uso de la madera intensiva en la construcción, y qué estamos haciendo nosotros acá en Chile para poder aprender de ellos y tratar de ir mejorando en el uso de la madera como material estructural en las edificaciones. Bien, primero indicarles que cómo se reparte la plata en edificaciones e infraestructura, ¿no? Ustedes ven que en este cilindro la gran mayoría de la plata se va a infraestructura, generalmente pública, carreteras, puentes, pero mucho también va a edificaciones. Pero dentro de las edificaciones, la madera, que es el amarillo, ocupa el menor porcentaje. Eso es una característica muy típica de Chile, y es muy diferente a, por ejemplo, Canadá, donde es al revés. La madera es el elemento estructural por excelencia y donde la mayoría de las edificaciones se hacen en madera. El déficit habitacional en Chile de madera, o sea, de viviendas, es muy grande. Aquí hay el número de viviendas y aquí están las regiones. Ustedes ven en la región del Biobío hay un déficit del orden de 50.000 viviendas. Eso significa que hay mucho por construir. Ahora, lastimosamente, el poder adquisitivo de la mayoría de las familias que no tienen vivienda es muy bajo, y por eso la construcción se orienta mucho a las viviendas sociales. Y aquí hay una estimación del déficit habitacional producido por el terremoto. En Chile se han dañado 370.000 viviendas, de las cuales 81.000 han colapsado completamente. Entonces el terremoto también ha ocasionado en este país, sobre todo en la zona central y principalmente acá en Concepción y al sur de Talca, un déficit muy grande de habitacional. Esta es una muestra de los permisos
de edificación que se han concedido, esta estadística es a octubre del 2010, pero no ha cambiado mucho, es para ilustrar principalmente que en este momento la tendencia va más o menos la mitad en departamentos y la mitad en viviendas. O sea, de todas las edificaciones que se construyen en el país, la mitad está en edificios de altura y la mitad está en viviendas. Bien, entonces, en resumen, hay un déficit grande de edificaciones, producto del crecimiento del país, producto del terremoto. Una gran parte son viviendas unifamiliares y una gran parte son edificios de departamentos. Pero también en edificaciones, o como edificaciones, nosotros entendemos escuelas, colegios, hospitales, edificios públicos, oficinas, también son edificaciones. Y ahí también hay un déficit grande y hay un campo muy grande para los arquitectos, porque no solamente hay que construir viviendas y departamentos, también hay que construir edificios de oficinas, colegios, hospitales, etc. Bueno, ustedes saben que existen principalmente tres materiales para hacer edificaciones: el hormigón armado, que es el que más se usa en Chile, el acero, estructuras de acero, y la madera. Si pensamos en edificios, casi más del 90% de los edificios se diseñan y se construyen en hormigón armado. Si pensamos en edificios industriales, se usa mucho el acero, y si pensamos en viviendas unifamiliares o condominios, ahí la madera tiene mayor uso, pero no pasa de un 15%. De ese tema vamos a hablar un poquito al final, porque uno de los principales problemas que existe en este país para usar más la madera es que no se la usa bien. Entonces la madera está desprestigiada en el consenso, en la cultura general de la gente. Acá en Chile existe abundancia de madera. Es uno de los países que tiene más madera en el mundo, y casi toda la madera se usa para hacer celulosa, que es una materia prima para hacer papel, y también se usa madera para hacer tableros. Se exporta casi la totalidad. Las especies que se plantan son principalmente el pino y el eucalipto, y las especies de lo que llamamos madera chilena o madera nativa son principalmente el roble, la lenga, araucaria, mañío, alerce, castaño. Son maderas finas, y hace poco salió la ley del bosque, que regula cómo se puede manejar estos bosques para poder producir en forma más industrial y comercial la madera nativa. Obviamente los precios de la madera de pino y eucalipto es mucho más barato que la madera nativa. Las construcciones que voy a mostrar yo son hechas principalmente con madera de pino, por su gran abundancia y su bajo costo, y porque cumplen físicamente los requerimientos que se necesitan. Ahora bien, si uno piensa en madera, tiene que pensar en 4 problemas que se tienen que resolver. Primero está la protección contra la humedad. La humedad es un enemigo de la madera, porque produce un ambiente que facilita el crecimiento de hongos y otras bacterias que le dan a la madera una vida corta. Entonces hay que diseñar y construir de modo que la humedad no pueda llegar a la madera. El segundo tema de protección son las termitas. Son unos insectos que
se alimentan de la madera y obviamente pueden dañar las estructuras. El tercer elemento de protección, y uno que generalmente no lo toma mucho en cuenta, es el tema del sol. El sol también es a través de las ondas ultravioletas, daña la madera. Es el mismo efecto en la piel humana, que si uno se expone demasiado al sol hay problemas con la luz ultravioleta. Y finalmente el fuego, ¿no? Es sabido de que uno de los temores grandes que tiene la gente de construir o vivir en una edificación en madera es esta posibilidad de que se incendie. Pero estos 4 elementos de problemas han sido completamente resueltos y solucionados en los sistemas constructivos que yo voy a explicar ahora a continuación. O sea, existe el problema, pero el problema está resuelto. Y ustedes como arquitectos tienen que tener, o futuros arquitectos, en consideración cuando diseñen en madera, que hay 4 enemigos que hay que tenerlos muy controlados. Aquí se explica las propiedades de la madera, o sea, por qué la madera es un buen elemento y que compite ventajosamente con el ladrillo, el hormigón y el acero. Primero, las propiedades térmicas. Lo vamos a ver en más detalle más adelante. La madera es muy buen aislante, tanto para el frío como para el calor. Entonces una estructura bien concebida y bien diseñada logra gastar mucho menos energía en calefacción en el invierno y en climatización o aire acondicionado cuando hay mucho calor, como hoy día. Tiene también propiedades acústicas, en el sentido de que se puede lograr una muy buena aislación acústica entre ambientes divisorios, por ejemplo, entre dormitorios o entre departamentos, cuando veamos cómo se hacen los edificios de madera. Otra de las ventajas grandes que ha sido altamente publicitada después del terremoto es su gran resistencia sísmica. De hecho, la gran flexibilidad que tiene la madera y su bajo peso comparado con el ladrillo, el hormigón, hace que, por un lado, las fuerzas sísmicas sean mucho menores, 1/5 de vez menor, porque la fuerza sísmica es proporcional al peso, a la masa del peso. Como pesa 5 veces menos, la fuerza es 5 veces menos. Entonces, el sismo no causa daño y la estructura resiste muy bien. Otra ventaja importante y que cada vez más está tomándose en cuenta en los diseños, sobre todo en Europa, es el bajo consumo de energía en la fabricación y construcción de edificaciones en madera. O sea, no solamente uno ahorra energía cuando la edificación ya está lista por el tema climatización, sino también se usa menos energía para producir las edificaciones hechas en madera. Y también otra ventaja que las vamos a ver con más detalle es que con un buen diseño tiene muy buena protección al fuego. El mall se incendió hace un par de semanas y las estructuras de acero colapsaron y las estructuras de madera laminada no les pasó nada. Bien, vamos a ver ahora en detalle cada una de estas ventajas. La aislación térmica se mide con la inversa, que se llama transmitancia térmica. Transmitancia térmica es la propiedad que tienen los materiales de transmitir la temperatura. Entonces, si tenemos al interior una temperatura alta y en el exterior una temperatura baja, se produce una línea de temperatura. Por ejemplo, si aquí tenemos 22 grados, que es una temperatura ideal dentro de un ambiente, y afuera hacen 5 grados, entonces aquí se produce una gradiente térmica. Y los materiales tienen una propiedad que es función de su característica física misma y de su espesor, que se mide con esta fórmula que se llama transmitancia térmica. Hace un par de años salieron acá en Chile unas normas que
que exigen que las edificaciones cumplan con ciertos valores de transmitancia térmica, o sea que tengan suficiente aislación para evitar el exceso consumo de energía en el invierno, energía de calefacción. Y estas exigencias van variando a lo largo de Chile, son más exigentes en el sur, pero son muy inferiores a las exigencias que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Europa. Pero por lo menos hay esa conciencia. El coeficiente de conductividad térmica, como les explicaba, tiene que ver con la aislación. Y aquí tengo yo, un esquema que compara cómo equivale, por ejemplo, la madera. Un muro hecho con 2 centímetros de madera equivale a 1 metro de ancho de muro de hormigón para lograr la misma aislación térmica, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que 50 veces mejor aislante térmico que el hormigón. De hecho, el hormigón es muy mal aislante. Y si ustedes se han fijado en los últimos años, todos los edificios que se hacen de hormigón armado se les enchapa con una capa de poliestireno de alta densidad y un promuro, tanto por fuera o por dentro, para poder lograr una suficiente aislación térmica y poder entrar dentro de los requerimientos de la normativa. Aquí vemos, por ejemplo, diferentes materiales como hormigón celular, madera, ladrillo aislado, liviano, el adobe, el ladrillo común, el ladrillo macizo. Entonces ustedes ven que la madera tiene una muy buena condición respecto a la aislación térmica. Bueno, este gráfico debería haber salido antes. Es el número de viviendas construido en Chile esto es en los últimos años, y se ve que el hormigón ha ido creciendo y ¿dónde está el ladrillo? Es el verde, ha ido disminuyendo un poco, porque muchas edificaciones que usaban intensivamente el ladrillo como muros divisorios en edificios se han migrado a hacerlo todo en hormigón por una razón de seguridad y de precio. La mano de obra ha ido subiendo, el ladrillo también ha ido subiendo de precio, entonces el ladrillo ha ido bajando, el hormigón, ahora esto está más o menos estable, y ustedes ven que la madera está por aquí muy abajo. Este es el total de viviendas, 1 millón de viviendas más o menos que se hacen al año en Chile. Bien, este cuadro ilustra un poco las diferencias de aislación térmica de los diferentes muros que usualmente se usan en la construcción. Este es el número de la transmitancia térmica, y esto es lo que pide la norma, que sea menor a 1,7. Entonces obviamente aquí todos cumplen. Y estos son diferentes soluciones de muro que vamos a ver más adelante, y el que vamos a ver nosotros es este, que es el que tiene mayor aislación térmica o menor transmitancia térmica. Claro, estos números para los que no están familiarizados no dicen mucho, pero aquí, por ejemplo, en la última fila muestra la cantidad de horas que puede mantenerse una temperatura sin que aumente o disminuya, ¿no? En el caso de la norma exigen que sea mayor de 4 horas, y lo que vamos a ver nosotros, la madera sólida, está muy por encima de lo que piden las normas, ¿no? El ladrillo, por ejemplo, no cumple. Aquí cumple apenas, justo, en cuanto a la transmitancia, pero en la cantidad de horas que puede mantener el calor es muy inferior, o sea, algo inferior a la norma. Bien, en el tema acústico, ¿sí?
que prenderlo, no es necesario. Sube esto arriba. Para cumplir también con una normativa de aislación acústica, se hacen mediciones, se coloca el muro que se va a ensayar y se produce un ruido, y al otro lado con un micrófono se capta ese ruido, y con un aparato se miden los decibeles que traspasan la muralla, y eso tiene que cumplir cierta normativa, ¿no? Y nosotros hemos hecho esos ensayos en la universidad y hemos encontrado que la solución constructiva de madera sólida con una capa de yeso cartón cumple con creces la aislación acústica. Después hemos hecho ensayos físicos, porque cuando uno quiere introducir un nuevo sistema constructivo en el país, tiene que demostrar que el sistema constructivo cumple con las normativas, y hay que hacer una serie de ensayos como el que les mostré hace un rato de aislación acústica, y también ensayos físicos para demostrar su resistencia a las cargas normales, a las cargas sísmicas, a los esfuerzos de momento. Y en la Universidad del Biobío hay un laboratorio donde acá en Chile solamente se pueden hacer en Santiago y acá en Concepción estos ensayos para validar nuevos sistemas constructivos. Y aquí justamente ven ustedes un módulo de pared que se está ensayando con cargas verticales y cargas horizontales para simular los efectos de cargas de peso propio, sobrecarga y sismo. Y los resultados que entrega el análisis están graficados acá para diferentes espesores. En todo caso es para demostrar de que el sistema está muy por encima del cumplimiento de la normativa. Aquí vemos unos ensayos de flexión en el que se carga una viga hasta romperlo, y se estudia también su comportamiento para obtener los valores de cálculo, los módulos de elasticidad y los módulos de resistencia, y también para demostrar de que cumple lo exigido por la normativa. Otro aspecto importante en la madera es lo que se denomina el creep. Es un término americano que quiere decir la deformación en el tiempo. O sea, muchas veces estas estructuras flexibles se cargan, se deforman, se descargan y la deformación desaparece. Y eso pasa con el acero, pasa también con el hormigón armado y con la madera. Pero también se quiere ver de que si uno tiene un elemento como esta losa cargada, ¿qué pasa en el tiempo? O sea, si al cabo de 1 año, 2 años, 3 años se va a deformar más allá de lo que la norma lo permite. Entonces, esta línea es lo que pide la norma, y esta es la deformación real medida en este ensayo. Entonces vemos también de que la madera como elemento estructural cumple con este parámetro de diseño, ¿no? Bien, el tema que me trae acá es la nueva tendencia del uso de madera en la edificación, y está orientado al uso de lo que llamamos madera sólida en diferentes formas. Madera sólida es para diferenciar del sistema tradicional, convencional de construcción de tabiques con pies derechos cada 40 centímetros y rellenados con lana mineral o aislapol y cubiertos por ambas caras con placas de fibrocemento y yeso cartón, que es el sistema tradicional que se ha utilizado siempre acá en el país y viene de culturas alemanas y canadienses.
pero últimamente la tendencia es a usar madera sólida, ¿no? Como ustedes ven aquí, y lo vamos a ver más adelante, no son pies derechos, sino todo el muro y toda la losa es una madera junto a otra. Entonces la forma de juntar esas maderas es la que cambia. Vamos a ver tres sistemas: el sistema de madera sólida clavada, el sistema de madera sólida tarugada y el sistema de madera sólida contralaminada. Y en ese orden se han ido desarrollando también en Europa. Primero empezó la clavada, después siguió la tarugada, y lo que se está usando más actualmente es la madera sólida contralaminada. Entonces aquí en los ensayos que hemos hecho han resistido más allá de las expectativas en las cargas que se han puesto. Esto es un ensayo que se ha hecho de resistencia al fuego con un tratamiento que se llama borosilicato, que es una impregnación. Entonces han colocado dos elementos de madera, uno sin impregnar y otro impregnado, y al cabo de 6 minutos, esto es con 350 grados de temperatura, esta prueba se hizo en Huachipato. Entonces al cabo de 30 minutos la madera que no está impregnada está completamente carbonizada, y la madera impregnada solamente se carbonizó la superficie. Los resultados que se han hecho para validar el sistema constructivo de resistencia al fuego son muy rigurosos y se hacen en el IDEM en Santiago, y este es un certificado que demuestra de que el elemento que se ha ensayado, no me acuerdo si este corresponde a un muro o a una losa, ha resistido 134 minutos, y ustedes saben que la norma pide un F60, que significa 60 minutos, o F30, 30 minutos, o sea, la resistencia al fuego es muy superior a lo que exige la normativa. Bueno, esto es más para los ingenieros, pero estas son las tensiones admisibles de la madera y los módulos de elasticidad que usamos nosotros para el cálculo. Y cuando uno diseña en madera, nosotros debemos controlar dos aspectos. Uno, que sometido la edificación a todas las cargas y combinaciones de cargas del viento, del sismo, la nieve, de las cargas de uso, las tensiones nunca pasen de las tensiones admisibles. Y además que las deformaciones tampoco pasen de las deformaciones admisibles. Entonces estos son los límites de deformación admisible y estos son los límites de tensión admisible. Entonces cuando se diseña en madera, usualmente lo que controla el diseño finalmente es el tema de la deformación más que la tensión. Por ejemplo, si yo quiero hacer este auditorio en madera, voy a tener que colocar unas vigas bien grandes acá para resistir el peso de lo que hay arriba, y obviamente el tamaño de esa viga va a estar controlado de modo de que la deformación, en el caso de viga de construcción industrial o construcción de oficina, sea la deformación que se calcula con esta fórmula sea inferior a un 200avo de la luz. O sea, si esta luz son 15 metros, un 200avo de 15 metros no se puede deformar más allá de 15,00 entre 200, 7,5 centímetros. Y esta es la fórmula con la que se calcula esa deformación para una viga o una losa simplemente apoyada. Bien, ahora ya entramos en materia. ¿Cómo es el sistema constructivo de la madera sólida? Nosotros juntamos las piezas, ya sea con clavos, como les mencionaba, voy a mostrar ejemplos, o con tarugos o con adhesivos. Los espesores para muros varían de 50 a 90 centímetros, para losas varían de 90 a 200 milímetros y para cubiertas también de 90 a 200 milímetros. Entonces la idea es hacer
los muros, que son estos, y las losas y las cubiertas, con estos elementos de madera sólida que vamos a ilustrar después cómo se los produce. Los escantillones o detalles constructivos, cómo se unen entre sí. Por ejemplo, si tenemos una edificación de varios pisos, esta es una pared, esta es la losa. Ustedes ven que la losa es más ancha que la pared, por razones de que el control se da por la deformación. Y esta vendría a ser la losa del segundo piso. Y aquí viene, bueno, una serie de capas que voy a explicar después. Generalmente va un cielo falso donde va la iluminación y aislación térmica. Aquí va generalmente un mortero liviano para darle principalmente seguridad y rigidez. Y aquí vemos otro tipo de unión entre un muro que pasa de largo y la losa. Y observen, por fuera siempre va recubierto con aislación térmica y una cubierta que la protege de la humedad. Aquí vemos en una losa cómo se une un elemento con otro. Todo esto lo vamos a ver más en detalle en imagen. Aquí vemos la fabricación en taller de un elemento de pared, en el que va la solera y van los elementos y va la aislación térmica. Ahí está la pared ya lista y se está colocando a través de conectores metálicos, y aquí vemos conectores que unen una losa con una pared. Vamos a ver un poco ahora la experiencia acá en Chile. La foto anterior no era acá en Chile. Entonces nosotros el 2003 empezamos con la primera experiencia de hacer edificaciones en madera sólida clavada. Entonces, ¿qué hacíamos? Juntábamos las piezas de madera con clavos, con unas clavadoras neumáticas en un atril que fabricamos, y producíamos estos elementos que después se ensamblaban y conformaban paredes, vigas y losas, ¿no? La primera vivienda que se construyó fue esta. Ustedes observan que las paredes, las losas, ahí va, esto está en construcción, todo es madera sólida, y toda es madera sólida clavada. Esta es aquí han debido entrar 50.000 clavos. Aquí hay ejemplo de otras edificaciones, esto es en Cocholhue. Así se observa la madera sólida en crudo por dentro, si uno la deja tal como se trae, porque estos son elementos que se prefabrican y se unan, así como una especie de machimbrado, y así queda cuando se le aplica una capa de pintura, ¿no? Aquí con una cooperación de Innova BioBio desarrollamos un prototipo de una edificación en 4 pisos que vemos acá, hecho también con paneles de madera sólida. Esta es ahora mi oficina. Hicimos también una especie de hotel en las termas de Chillán. Observen los paneles de madera sólida, tanto todas las paredes como el piso que separa el primero y el segundo piso, como las paredes del segundo piso, son todas de madera sólida, también las divisiones internas, ¿no? Esta es también una vivienda de madera sólida que se hizo en Cocholhue, y está recubierta con tablas de madera de lenga, pero detrás de este recubrimiento, y también hay recubrimiento de piedra. Vamos a ver más adelante cómo se hace, ¿no? Como les explicaba, el éxito de este sistema es que no le lleguen ni el sol, ni el agua, ni las termitas ni el fuego, ¿no? Entonces así se ve por dentro.
el piso, ¿no? que es madera sólida. Las paredes, aquí por dentro se dejó también todo en crudo, algunas paredes se pintaron, pero todo es madera sólida. Y así se ve el cielo, ¿no? Esto es madera sólida, está pintada de blanco, pero en el fondo si se alcanza a apreciar, está lleno de tablas, son tablas de 2x5 clavadas. Aquí se puede observar cómo se logra este revestimiento. Otra de las ventajas que tiene este sistema constructivo es que uno puede llevar las instalaciones eléctricas por la pared. Después de hacer toda la obra gruesa en madera sólida, se la recubre con una especie de género que se llama Tyvek, que la produce la DuPont. Es una lámina que deja pasar el aire, pero no la humedad. O sea, permite que la madera respire, pero no permite el paso de la humedad. Y después va, en este caso, como va revestido en piedra, va una capa intermedia que es un acerrín prensado, que se clava a la madera sólida, o se atornilla, y después con un mortero de pega se pega a la piedra. Para la isla de Juan Fernández diseñamos unas viviendas en madera sólida que se llevaron prefabricadas, y ahí se ve cómo están montando la losa, y ahí se ve la vivienda terminada. Entre paréntesis, han funcionado muy bien con el sismo, y como estaban un poco en altura tampoco han sufrido daño del tsunami. Esta es la máquina tarugadora que fabricamos con un proyecto de innovación para producir estos paneles, ¿no? Ustedes ven ahí adentro están las tablas, y estos son los tarugos con los que se tarugan, y ahí hay una broca que perfora, y después una prensa, o sea, un pistón hidráulico que introduce el tarugo a presión, y con esta máquina se fabrican entonces estos elementos. Aquí voy a mostrar una secuencia de fotografías que muestran la primera vivienda construida con este sistema, que ahora lo llamamos madera sólida tarugada. O sea, en vez de juntarlas con clavos, las estamos juntando con tarugos. Entonces, las fundaciones usualmente son fundaciones convencionales con una viga de sobrecimiento, donde se dejan estos espárragos que van a recibir la solera principal de construcción, y después se colocan las losas de radier, del piso, o sea, el piso de la planta baja, digamos. También son paneles que son fabricados con este sistema de madera sólida clavada. Aquí podemos observar un escantillón donde vemos la solera, aquí están las piezas, ¿se fijan? De la losa. Esta es la solera que es parte del muro del segundo piso, y este es un elemento de unión entre un elemento y otro de estos módulos que se fabrican en esa máquina que mostré. Aquí ya se ve más avanzado. Esta es una imagen por dentro, donde se aprecia, digamos, que todo es madera sólida, y por fuera después va revestida, en este caso, con una placa de USB para darle una mayor resistencia sísmica, porque el sistema tarugado, a diferencia del sistema clavado, en algunos casos, sobre todo cuando hay poco muro, como en estos donde hay muchas ventanas grandes, es necesario aumentar su rigidez al sismo a través de esta placa de USB que se atornilla a la madera sólida. Entonces aquí vemos la vivienda ya con la losa de abajo es madera, todo esto es madera sólida, el segundo piso todo madera sólida, y después hay también un tercer piso. Ahí está la vivienda en madera sólida, todavía no está cubierta, y aquí ya está casi terminada, donde se ha cubierto con fibra de cemento. Son estas láminas de fibra de cemento que simulan un revestimiento de madera que se usa mucho, ¿no? En edificaciones, ¿no?
Otro sistema constructivo que se está usando mucho, y de hecho, no sé si se fijaron en las viviendas que hicimos para Juan Fernández, los muros interiores, los muros divisorios, se usa lo que se llama el panel SIP, Structural Insulated Panel. El panel SIP está formado por dos placas de OSB y en el centro tiene poliestireno expandido o aislapol, y hay de diferentes espesores y tienen estas características, o sea, cada panel puede resistir hasta 15 toneladas por metro lineal, que es harto, o sea, con esto se pueden hacer edificios, o sea, edificaciones hasta 3 pisos. Para que tengan una idea, el panel resiste como 15 toneladas, la madera sólida como 150, o sea, como 10 veces más. Entonces, depende del uso que se le da, este panel SIP tiene la ventaja que es muy liviano y muy barato. Tiene muy buena aislación térmica, obviamente. La resistencia al fuego no es muy buena, pero si se la protege bien con placas de fibrocemento y cartón, se logra cumplir la normativa, ¿no? Aquí vemos una construcción de una vivienda con estos paneles SIP. Esto es una vivienda que hicimos en Quillón. Ahí observan ustedes el panel, placa de OSB, aislapol, placa de OSB, y ahí se van todas las paredes y cuando es de 2 pisos con ciertos refuerzos también las losas, pero principalmente las paredes y los dinteles se hacen con este material. Y la forma de unirlos es a través de cada panel está recubierto en su perímetro con un bastidor de pino, y ese bastidor se une al otro bastidor, y aquí arriba, por ejemplo, va una solera continua que va amarrando, al igual que la solera que va abajo, que va amarrando todos los paneles. Este sistema constructivo lo ha introducido en Chile Louisiana Pacific, que es una fábrica de placas OSB, y en el internet hay mucha información y se están empezando ya a construir incluso viviendas sociales con este material, porque es mucho más barato que la madera sólida de pino. Aquí vemos la vivienda ya casi terminada, falta colocar las ventanas, y está recubierto con estas tiras de fibra de cemento. Ahora, estos muros se denominan muros ventilados porque, aparte del panel SIP, se crea una aislación adicional a través de crear un pequeño flujo de aire que circula en forma vertical a través de los elementos de fijación de este siding, y crea una corriente de aire que produce que los muros estén constantemente ventilados, y con eso se logra mejorar aún más su performance de aislación climática. Aquí vemos las capas que contiene un sistema constructivo en base del sistema de madera sólida. Viene el panel propiamente tal, que puede ser clavado, tarugado o encolado. Después viene una placa de OSB si es que es necesario para darle mayor resistencia al sismo. Después viene una aislación térmica, que generalmente se usa lana mineral, fibra de vidrio. Después viene este Tyvek que les mostré, que es un género, una lámina que permite el paso del aire y no la humedad. Después va la ventilación y finalmente viene el recubrimiento impermeable, que usualmente es fibrocemento, pero puede ser también promuro y otras pastas que existen ahora en el mercado para producir una capa impermeable. Entonces, todo este sándwich conforma el sistema constructivo de las paredes. Aquí vemos un modelo en escala 1:1 de este sándwich que se hizo para ilustrar el sistema. Y aquí vemos una vivienda que ha sido construida con ese sistema. Esto es en Pedro de Valdivia. Y observen que hemos puesto un revestimiento de piedra
y un revestimiento siding, que esto porque los dueños incluso se les cayó la casa acá, y era una casa de ladrillo, y no querían saber de ladrillo, entonces con el seguro nos contrataron para que les hagamos una casa con este sistema constructivo, pero les daba como plancha que sea de madera, entonces querían que tenga una expresión más convencional, y este muro y el que da la vuelta es un revestimiento que da la imagen de que es un muro de piedra. Bien, el tema de las instalaciones es muy importante en estos sistemas constructivos considerar cómo vamos a llevar todos los ductos de electricidad, de agua, alcantarillado, los sistemas de clima, y aquí observamos diferentes formas. En el caso de edificaciones de madera sólida, usualmente van pegadas a la pared y después va un revestimiento y yeso cartón, o hay muros falsos de metalcom donde se coloca el equipo de climatización, pero fíjense, las paredes, el cielo, todo es madera, ¿no? Y aquí esta vivienda que les mostré de Cocholwe, ahí se muestra cómo los ductos eléctricos se han llevado por las paredes exteriores. La tendencia actual en las edificaciones en Europa es ir hacia lo que se llama la vivienda pasiva. Vivienda pasiva es aquella vivienda que el consumo energético es prácticamente nulo, o sea que el balance energético entre lo que consume y lo que genera se equilibran, o sea, costo cero, calefacción o climatización. ¿Cómo se logra eso? A través de una serie de dispositivos tecnológicos como paneles solares. Bueno, aquí no se observa, pero hay paneles solares que generan electricidad y paneles solares que elevan la temperatura del agua. Hay sistemas geotérmicos que se colocan en la tierra para hacer intercambio de calor con varios metros bajo la tierra. Siempre hay mucho más calor que afuera, entonces haciendo circular agua por esos serpentines colocados en el fondo de la tierra, se logra subir la temperatura. Este es como el computador que controla el flujo de aire para optimizar y reducir al mínimo el costo de energía. Y esa es, digamos, la tendencia moderna en edificación, hacer edificios que prácticamente no consuman energía y tengan un buen bienestar dentro de ella. Nosotros estamos trabajando ya en un prototipo de una vivienda pasiva acá con la Universidad del Biobío, y ahora en abril empezamos a construir. Y el principal logro, o el principal atención que hay que darle a estas viviendas pasivas es justamente la aislación térmica. O sea, si nosotros logramos una excelente aislación a través de hacerlos con el sistema constructivo de madera sólida, con una buena aislación adicional y con buenas ventanas aisladas y sin puentes térmicos, ya tenemos el 80% logrado en cuanto a ahorro energético, y el 20% restante son todos estos implementos tecnológicos que ayudan a generar energía o ahorrar energía. Y la tendencia mundial es a prefabricar los módulos, o sea, que el diseño se lleve a un taller y en el taller se fabriquen ya los módulos, y en terreno simplemente se los arme como un mecánico. A eso también estamos implementando los sistemas constructivos. La gran diferencia es que para el montaje ya no podemos hacerlo simplemente con fuerza humana.
es necesario contar con grúas, ¿no? Tanto para trasladarlo, cargarlo al camión, como descargarlo del camión y montarlo en su posición final. Entonces la idea es producir los módulos, llevarlos a terreno y juntarlos a través de diferentes formas de unión, principalmente con tornillos de gran tamaño, pero también con otros sistemas de conectores. Para fabricar estos módulos de gran tamaño de madera sólida contralaminada se necesitan prensas y las prensas mecánicas son generalmente muy caras, entonces se han desarrollado lo que se llama prensas de vacío, que consiste en mesas donde se colocan estas tablas con el pegamento, después se cubre con una lona y se le aplica vacío, y ese vacío produce una presión que es suficiente para lograr que el adhesivo penetre y se pueda construir estos módulos, que son elementos rectangulares que tienen gran tamaño. Entonces, con estos elementos fabricados en esta prensa de vacío se pueden hacer edificaciones como voy a ilustrar a continuación. Este es el caso de un edificio hecho en madera. Ustedes observan aquí, por ejemplo, las losas. Están en este momento colocando las losas. Una vez que se coloca la losa, se marcan los muros del piso que sigue y se colocan los conectores, y después se van colocando los muros del piso que sigue, y así sucesivamente. Interiormente uno puede dejar el cielo visto y recubrir las paredes con yeso cartón, como se observa en estas dos imágenes, que es lo conveniente porque sale más barato y además es bonito. Sin embargo, en algunos casos la gente prefiere colocarle un cielo falso. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de edificación. Nosotros aquí estamos recién empezando con uno, o sea, no tenemos ejemplos en Chile todavía. Usamos el término madera sólida contralaminada y también CLT, de la sigla del inglés Cross Laminated Timber. La idea es entonces fabricar elementos más grandes, como elementos muro y elementos losa, y juntarlos con tornillos de gran tamaño y conectores metálicos, ¿no? Aquí vemos el montaje de una losa, ¿no? Aquí está la pared, otra pared, viene la losa. Estas losas tienen rebajes acá para el ensamble, como un gran machimbrado, y uno puede lograr elementos de cualquier forma y grandes luces, porque este material es muy resistente por su conformación, es como un contrachapado de gran tamaño. Aquí vemos una construcción en Barcelona. Esta es la casa de un ingeniero que nos visitó después del terremoto, porque ellos tenían mucha ilusión de poder introducir este sistema en la reconstrucción de Concepción, pero lastimosamente no se ha logrado cambiar las normativas o tener normativas para poder diseñar con este sistema. Estamos trabajando en eso. Entonces, fíjense, aquí hay apoyos que transmiten la carga al suelo, que son apoyos puntuales como apoyos metálicos. La losa de planta baja es una losa contralaminada. Después vienen las placas de muros, la losa del primer piso, placas del segundo piso, losas, placas, y así sucesivamente, conformando toda la edificación. Aquí hay ejemplos de edificios de 3 y 4 pisos hechos con este sistema constructivo. Esto todavía está en construcción, no está recubierto, pero ustedes observan que tanto los muros como las losas son todas de madera sólida,
Cada uno de estos elementos ha sido fabricado en estas prensas de vacío, y aquí vemos ya una edificación de 4 pisos en Austria hecha con este sistema. Este es un ejemplo clásico que se ha mostrado mucho porque es el primer edificio de altura hecho en madera sólida y fue hecho en Londres, porque en el resto de Europa, en la Europa continental, digamos, las normativas todavía no permiten ir más allá de 7 pisos. Están recién cambiando las normativas para ir a 12 pisos con este sistema constructivo, pero en Inglaterra no existía ese impedimento normativo. Entonces se construyó hace un par de años ya el primer edificio enteramente de madera de 9 pisos. Es un edificio de oficinas. Aquí se observa, digamos, el esqueleto, cómo está formado, y aquí está el proceso de fabricación, ¿no? Aquí hay otro edificio de 7 pisos que fuimos a visitar en Suiza, también hecho con el sistema de madera sólida. Y aquí mostramos algunos detalles de cómo se unen estos elementos. Nuevamente este edificio de 9 pisos para ilustrar cómo se produce el montaje. Entonces, después de colocar las losas, que son tiras largas que se unen como grandes machimbrados, se colocan estos conectores que son ángulos metálicos donde van a ir las paredes del piso que viene, y entonces llegan las paredes y se atornillan a estos ángulos, y de esa manera se logra un avance muy rápido en el montaje. Obviamente tiene que haber muy buena coordinación porque la producción de estos paneles, el traslado y el montaje tiene que ser hecho de una forma muy ordenada y secuencial para que en ningún momento estos paneles estén almacenados, o sea, salen de la prensa al camión y a la obra. Esto es más o menos el esquema constructivo del sistema que les estoy mostrando. Es muy simple: paneles hechos en la prensa de vacío, losas, paneles, losas, paneles de cubierta. Estas uniones con tornillos y con ángulos conectores. En L'Aquila es una ciudad que está al norte de Roma. Un año y medio antes del terremoto del 2010, se produjo un terremoto en esta ciudad y el ayuntamiento, o sea, lo que vendría a ser la intendencia de acá, llamó a licitación para reconstruir la ciudad, entregó unos terrenos y solicitó que se hicieran, no sé, 2.000 departamentos. Y en el concurso ganó un consorcio de empresas que desarrolló esta construcción con el sistema de madera sólida contralaminada, y aquí vemos los edificios ya casi terminados. Esta es la misma vivienda que vimos antes, pero ya terminada con un recubrimiento. A los europeos les gusta mucho lucir la madera, entonces la vuelven a recubrir con madera tratada, que es una madera que en el fondo no es estructural, sino que protege la madera que está adentro. La madera estructural, que es madera sólida, es protegida por un revestimiento que también es madera. Entonces, nuevamente, para ilustrar el sistema constructivo a través de muros, losas, aquí vemos detalles de unión, detalles de montaje. Entonces, obsérvense, las losas generalmente tienen 5 capas, 1, 2, 3, 4, 5, y los muros generalmente tienen 3 capas. Ya les expliqué que la losa es más ancha que el muro porque el diseño está controlada por la deformación y se usan luces muy grandes. Aquí vemos cómo se instala por ejemplo, la red húmeda, las cañerías de agua. En ese caso se crea como
un muro falso de Metalcom en esta solución. Nosotros en muchas edificaciones que hemos hecho, estas tuberías las hemos llevado por fuera y simplemente perforamos ahí y las metemos donde está el lavamanos o el WC. Pero se puede también adosar, bueno, un sistema bastante usado también en las estructuras de hormigón armado acá. Aquí se ilustra un edificio de departamentos hecho con este sistema constructivo, en el que quiero que observen sus conectores, ¿no? ¿Se fijan? Estos son los ángulos conectores que están tanto abajo como arriba, que en el fondo están uniendo las losas con los muros, y están acá los vanos de puertas, y este es un pasillo, y seguramente ahí está un departamento, 2, 3 departamentos. Es muy parecido a los edificios de hormigón armado que se hacen en Chile, con la diferencia de que en vez de que sea hormigón armado es madera. Algo que estamos nosotros un poquito también por necesidad, pero también porque es muy posible hacer lo que se llama una construcción híbrida. Como todavía no está normado el diseño de edificios en madera acá en Chile, nosotros los edificios que hemos hecho, por ejemplo, un hotel en Puerto Varas de 6 pisos, hacemos lo que se llama una construcción híbrida. Es una construcción que tiene tanto hormigón armado como madera. Entonces, generalmente hacemos el núcleo de escaleras y ascensores en hormigón armado, y ese es el que va a controlar la deformación, porque en Chile es bien exigente la norma sísmica nueva en cuanto a resistencia sísmica y a deformaciones, y eso lo logramos con la caja de escaleras y la caja de ascensores, y el resto lo hacemos en madera. Otro tema importante es el tema de los maremotos. En toda la zona costera no se puede hacer en madera el primer piso, entonces uno puede hacer el primer piso en hormigón armado y de ahí para arriba en madera, que es lo que propusimos para hacer el edificio consistorial de la municipalidad de Talcahuano. Aquí también vemos un mall que se está construyendo en Canadá, que también es una estructura mixta de madera y hormigón. Bien, ahora tenemos todavía un tiempo para consultas. Yo tengo más material, pues, tengo videos donde muestran construcciones así filmadas, pero me gustaría dedicar un tiempo a consultas. ¿Sí? El último proyecto que mostró no tenía las rieles para unir, las fijaciones. ¿Son posibles ocultarlas? Porque igual... Sí, no, esto es en crudo, o sea, esto es lo que llamamos la obra gruesa. Después viene obviamente, esto no queda así. Después vienen todas las instalaciones y se recubre. Usualmente nosotros acá recubrimos las paredes, no todas, pero la mayoría, con placas de yeso cartón. Pero todo lo que se visualiza ahí es estructural. Claro, esto es el esqueleto estructural. Ahora, nadie le gustaría vivir en un departamento que su piso es de madera y abajo hay otro departamento, o arriba hay otro departamento y venga alguien con un taladro y le perfore el piso. Entonces, sobre este piso de madera, cuando son departamentos, nosotros colocamos una losa de hormigón liviano. Y esa losa de hormigón liviano obviamente tapa todos estos conectores. Y le da esa rigidez y esa seguridad tanto contra el vandalismo, contra el fuego, y también esa sensación de dureza que le gusta a la gente, es material. Y por otro lado, no se pierden las propiedades, o sea, las propiedades que mencioné de aislación térmica, aislación acústica, se mantienen.
¿Perdón? La máxima dimensión que en Chile actualmente La prensa que nosotros tenemos permite hacer paneles de 1,50 m por 5,50 m, 5,60 m. Pero las prensas normales que hay son de 2 metros por 12 metros. Lo que pasa es que si uno fabricaría paneles de 12 por 2 metros requiere mucho más infraestructura de montaje. Necesita grúas más grandes y también proyectos más grandes. Todo esto que estamos haciendo nosotros es un poco a nivel experimental y a nivel de